Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es bienaventurado el hombre que tiene sus fuerzas en Dios. En el Salmo 84, versículos 5 al 9, se habla del camino de Dios por el que van los creyentes a lo largo de sus vidas, siguiendo al Señor como único Señor y Salvador. Este camino conduce al encuentro final eterno y bienaventurado con Dios. Pero durante el tránsito de la vida hay momentos y situaciones difíciles que pueden sobrevenir a los creyentes, las pruebas o adversidades propias del seguimiento de la salvación, que merman las fuerzas y el ánimo de los creyentes. El texto dice de esos momentos y situaciones, atravesando el valle de lágrimas. El Señor se presenta en el Salmo 84, como en muchos otros salmos y textos de la Biblia, como aquel que quiere ser nuestra fortaleza, nuestra fuerza en la gestión de la dificultad. En la Biblia, la vida humana se compara con el viaje por un camino. Y solo hay dos posibles caminos por los que puede ir el ser humano: el buen camino o el mal camino. El buen camino que Dios ha mandado o el mal camino que aleja de Dios, que frecuenta el mal, que va a un destino horrible. El buen camino, camino que Dios ha mandado, el camino de Dios, es el que caminó Enoc. Se nos dice en Génesis 5, 22 y 24, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó con Dios. Caminó con Dios, dice, hasta que le llevó Dios. Dios le llevó con él. Los que andan por el camino de Dios se dirigen a Dios y un día estarán con Dios. De este camino nos habla Deuteronomio 5:33 y dice: andad en todo el camino que Jehová os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. Un camino que conduce a Dios, pero además hay una promesa: para que viváis y os vaya bien. Este es el camino, por tanto, próspero de los que tienen fe y meditan y obedecen la palabra de Dios. En Josué 1:8 se dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Según este texto, el creyente que lee, medita, conoce la palabra de Dios, la guarda, aquel que hace conforme a todo lo que en ella está escrito, que procura obedecer la palabra, dice este texto: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por tanto, el camino de Dios es un camino que lleva una promesa, un camino que lleva a Dios, pero que lleva una promesa para esta vida terrena, temporal, presente. El que hace la voluntad de Dios en ese camino, todo te saldrá bien, dice el texto. Este camino de Dios es también llamado a la senda de los justos. Proverbios 4:18.
La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por tanto, este camino es un camino de perfección, un camino de santidad, un camino de madurez. Cuando se comienza, pues se es novato, no se conocen muy bien las cosas, el bien, el mal, la voluntad de Dios, pero la promesa de Dios es que los que van por ese camino irán creciendo en luz, en conocimiento, hasta que el día sea perfecto. Por tanto, está el camino de Dios, el camino de los justos, el camino de la prosperidad, el camino que lleva a Dios. Y está el mal camino en la Biblia, el camino de pecado y de descarrío. Este es el camino de los malos, por eso es llamado el mal camino. Dice el Salmo 1:6, Jehová conoce que la senda de los malos perecerá. Aquí es llamado este camino senda, la senda de los malos. Y se dice que perecerá. Es un camino de impiedad contaminado por el pecado. Ezequiel 33:9. Si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Un camino de pecado, de corrupción, un camino del que aquel que persevera en él, que no se aparta de él, debe saber que le espera la muerte eterna. Cuando los creyentes dejan el camino de Dios, del que hemos hablado ya, vuelven al camino del pecado y de la idolatría. Éxodo 32:8. Se han apartado del camino que les mandé, se han hecho un becerro, lo han adorado y ofrecido sacrificios, y dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando los creyentes se apartan del camino de Dios, vuelven al camino del mal. No hay más opciones, solamente hay dos caminos por los que van las personas: el camino del bien, el camino del mal, el camino de Dios que conduce a Él, y el camino de la muerte que conduce a la muerte eterna. No hay más caminos. En el Nuevo Testamento se afirma que el camino de Dios, del que habla el Antiguo Testamento, es Cristo. Todo el Antiguo Testamento hablaba del Mesías redentor, prometido, que vendría a traer salvación, que vendría a traer un camino seguro a Dios. Y Jesús es el único camino de salvación al Padre. Esto es muy importante que lo entendamos. Yo sé que quizás algunos de los que están escuchando mis palabras están pensando en otros caminos, porque han oído a otras personas, a otras iglesias, hablar de tener la fe en otros caminos, en otras personas, en otras cosas. Pero según la Biblia, el único camino a Dios es Cristo. Seguir a Cristo es creer en Él. Quien cree en Cristo está en Cristo, en el camino que es Cristo a Dios, al Padre. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Mirad ahora, nadie viene al Padre sino por mí. Estas son palabras de Jesús. Por tanto, cualquiera que te diga que puedes llegar a Dios
por otro camino que no sea Cristo, miente, te está mintiendo. Y si tú lo has creído, estás engañado. Solo Cristo, solo Jesús conduce a Dios. Solo Jesús conduce al Padre. Él lo dijo. Yo soy el camino, no un camino más, el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, es normal leer en el Nuevo Testamento que se hable de la vida de los cristianos como el seguimiento del camino del Señor. Dice Hechos 18:25, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Se nos está hablando de un creyente y se dice de él que había sido instruido en el camino del Señor, que seguía. Vemos como dice el texto al final que él enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Estaba en el camino del Señor y enseñaba el camino del Señor a otros. Así pues, seguir a Cristo es ir por el camino de la salvación. Repito, no te olvides de estas palabras. No te olvides. No te olvides jamás de estas palabras. Estar en Cristo, es estar en el camino de la verdad, de la vida, como hemos leído. Dijeron de los apóstoles, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16:17. Los apóstoles hablaban de Jesús. Ellos anunciaban el camino de salvación. Quien te hable de Jesús, del Jesús vivo, del Jesús histórico, del Jesús que vino, que existió, que murió en una cruz, que resucitó de la muerte y ascendió a la presencia de Dios, quien te hable de ese Jesús y te llame a creer en Él, a arrepentirte de tus pecados y a creer en Él, te está anunciando el camino de salvación. No olviden, lo hemos leído, pero volvemos a leer Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No nos extrañe, por tanto, que el Nuevo Testamento diga que los que no creen en Cristo están en perdición. Están en perdición, en condenación. Los que no creen en Cristo siguen el camino ancho, que parece paralelo durante algún tiempo, pero cuyos destinos distintos finales son contrarios, opuestos. El camino que es Cristo conduce a la vida, a la salvación. El camino ancho de no estar en Cristo conduce a la perdición. Mateo 7:13 al 14. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Esto de ancha es la puerta y espacioso el camino quiere decir que es un camino cómodo, un camino cómodo de transitar, porque en ese camino todo vale, es un camino ancho. No hay reglas divinas, morales. Cada uno hace lo que quiere, lo que siente, lo que le parece.
La gente que va por el camino ancho sigue el criterio de la mayoría, de lo que hace la mayoría. Pero hemos leído que ese camino ancho y espacioso lleva a la perdición. Y lo paradójico es que se nos dice en la Biblia que muchos van por él. Muchos. Dice Mateo 7, 13 al 14, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esto es asombroso. Muchos. Los que están en el camino equivocado son muchos. La gente cree que donde está la mayoría está la razón, está la verdad. Y la gente se siente segura en las mayorías humanas. Lo que hace la mayoría. Los muchos no podemos estar equivocados, dicen algunos. Pero la Biblia afirma que el camino que conduce a la vida es estrecho y pocos van por él, y que el camino que conduce a la perdición es ancho y espacioso y muchos van por él. Por tanto, Cristo es el camino de los creyentes, de los hijos de Dios, el camino que conduce a la vida. Y los creyentes transitamos ese camino. La vida del cristiano no es otra cosa que un seguimiento de Jesús en ese camino, en esa vida que llamamos la fe cristiana, que llamamos ser discípulos de Cristo, seguir a Cristo, ser cristianos. Los creyentes vivimos siguiendo el camino de Jesús, siguiendo a Jesús mismo. Y en ese camino de seguimiento de Jesús hay momentos, hay situaciones en que aquellos que no van con nosotros por ese camino nos quieren hacer daño. Los muchos que van por el camino ancho hacen daño, procuran hacer daño a los que van por el camino estrecho. Dice Nehemías 6:9, nos amedrentaban diciendo, la obra no será terminada. Y entonces el siervo de Dios oró, Dios, fortalece tú mis manos. Los malos decían, la obra de Dios no será terminada. Los que van por el camino ancho se alegran de nuestro mal, se alegra de que las cosas no nos vayan bien en algún momento. Se alegran y procuran nuestro perjuicio y daño. En 2 Corintios 1:8, el apóstol Pablo dice, hermanos, por nuestra tribulación fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Es tal el sufrimiento que pueden padecer los cristianos en algún momento de sus vidas, en ese seguimiento de Cristo, en ese transitar la senda de Dios. Es tal el sufrimiento que pueden seguir, que pueden sufrir, que pueden ver como sus fuerzas, su ánimo, su esperanza se merma. Eso puede pasarle a los creyentes en los momentos de tribulaciones.
pero también en los momentos de tentaciones. El diablo es el enemigo de los cristianos que nos tienta. Él usa muchos instrumentos y herramientas para tentarnos, para arrastrarnos, para sacarnos del camino de Dios, para llevarnos al camino ancho. Y si el creyente abandona el camino de Dios, entonces pierde fuerza, ánimo y esperanza. Salmo 52, 7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad, dice el Salmo. Se está hablando de una persona que se desinfla espiritualmente, que se enfría, porque dejó de poner a Dios por su fortaleza, de confiar en Dios, dejó de seguir a Cristo, pasó al camino ancho. Cuando el creyente pasa al camino ancho, olvida que la paz y el bien están solo en el camino estrecho, en el camino de Dios. Solo allí, solo en el camino estrecho, hay paz y bien. Solo en el camino estrecho. Solo en el camino estrecho hay fuerzas y fe. Lamentaciones 3:17 a 18. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Si nos alejamos del camino de Dios, de la paz, del bien que hay en Él, en ese camino de Dios, perecerán nuestras fuerzas, perecerá nuestra fe. Y esto es algo que, pues, impide también una vuelta pronta y rápida a Dios, porque volver a Dios cuesta. Si alguien abandona a Dios, sus caminos, si pierde la fe, para ir a Dios hay que tener fe. Por tanto, quien pierde la fe, pues tiene que recuperar la fe. Y esto no es fácil. Por eso es fácil abandonar el camino de Dios, pero no es fácil volver al camino de Dios. Hay quienes se alejan de Dios creyendo que en cualquier momento pueden volver. Y las cosas no son tan fáciles como algunos creen. Es fácil apartarse, desviarse, descarrilarse, pero volver a Dios no es tan fácil. Porque para estar en el camino estrecho, en el camino de Dios, hay que tener fe y fuerza. Fuerza para creer, fuerza para obedecer, fuerza para amar a Dios. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para amar es necesario tener fuerzas. Es necesario tener fe, una gran fe. Es necesario tener una actitud de amor grande. Por eso se nos habla en 2 de Reyes 23-25, no hubo otro, hablando de un rey, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, alma y fuerzas. Convertirse a Dios, volver a Dios, necesita todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas. Para gozarse en Dios
es necesario tener fuerza. Primero de Crónicas 13:8. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Por tanto, hay dos caminos para el ser humano: el bueno, el malo, el estrecho, el ancho, el que va a Dios, el que va a la perdición, el que es Cristo, el que no quiere saber nada de Él. Hay dos caminos. Y en el seguimiento del camino de Dios es necesario tener fuerzas. Unas fuerzas que se reciben en el camino y que se mantienen en el camino. En el camino de Dios se reciben las fuerzas de Dios y se mantienen las fuerzas de Dios. Si el creyente abandona el camino de Dios, pierde esas fuerzas. El que tiene sus fuerzas en Dios, por tanto, es bienaventurado. Aquella persona que tiene sus fuerzas permanentemente en Dios es bienaventurado. ¿Qué es y cómo se tienen las fuerzas en Dios? Dios nos da las fuerzas que vienen de Él para que transitemos sus caminos. Dice 1 Samuel 2:9 que nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie es fuerte para andar el camino estrecho por sí mismo. Nadie. La fuerza está en Dios. Dios es la fuerza. Es nuestra fuerza. Proverbios 10:29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. El camino de Jehová es fortaleza. La fuerza se encuentra en el camino. Cuando alguien es colocado por Dios en el camino estrecho, en el camino que conduce a Él, allí hay fuerzas. Salmo 84:5. El hombre que tiene en ti sus fuerzas. Dice el texto, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Las fuerzas del cristiano están en Dios, en cuyo corazón están tus caminos. Mirad qué interesante. Las fuerzas del cristiano están en Dios. Están en el camino de Dios. Porque estar en el camino de Dios es estar en Dios. Es estar en Cristo. Como hemos visto antes, el camino. Por tanto, no hay fuerzas para el cristiano fuera del camino. Esto es un llamado a todos aquellos que se consideran cristianos y que se apartan, aunque sea temporalmente, del Señor. Si te apartas del Señor, del camino del Señor, perderás las fuerzas del Señor. Las fuerzas necesarias para estar en el camino, para transitar el camino, para culminar el viaje en el camino y llegar a Dios. Por tanto, Dios nos da la fuerza de la fe. Esta es la fuerza de un cristiano, la fe. Nos da la fuerza de la fe para que el deseo de ir por el camino a Él, que es creer y estar en Cristo, habite en nuestros corazones. La fe nos da fuerzas porque pone a Cristo en el corazón. Hace que Cristo habite en el corazón. Hay muchos que tienen a Cristo en el exterior, en una estampita, en un crucifijo, en una medallita. Hay muchos que tienen a Cristo en el exterior, pero Cristo tiene que estar en el corazón. Dice Efesios 3:14, 16 a 17, doblo mis rodillas ante el Padre
para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Mirad ahora, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando Cristo habita en nuestros corazones, somos fortalecidos en el hombre interior por Dios. La fuerza de un cristiano está en Cristo, está en el camino, que es Cristo, que es la vida cristiana, que es el seguimiento a Cristo. Allí está la fuerza de un cristiano. Filipenses 4:13 dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo todo lo puedo. Fuera de Cristo no hay fuerza. Ninguna fuerza. Ninguna. Solo en Cristo puede un cristiano tener fuerzas. La fuerza de la fe. Para seguirle. Para seguirle. Para confiar en Él, para imitarle. Un cristiano no confía en los medios terrenos. Un creyente no confía en los medios terrenos. Eso no significa que un cristiano no use los medios terrenos. Un cristiano, si está enfermo, confía en Dios, en que Dios le va a dar la salud. Eso no significa que el cristiano no vaya al médico y se tome las medicinas. Los medios. Los medios son el médico y las medicinas. Pero el cristiano sabe que la salud viene de Dios, como todas las cosas. El cristiano va a trabajar y el trabajo es el medio por el cual Dios nos da el sustento. Por eso dice la oración modelo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios nos da el pan de cada día. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por los alimentos. Alguno dirá, pero yo he ido a trabajar, yo me he esforzado, yo me lo he ganado. El trabajo, el esfuerzo en el trabajo, es el medio por el cual Dios da las cosas. Pero las cosas las da Dios. No confíe el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, dice la palabra de Dios, ni el sabio en su sabiduría. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Todo en la vida viene de Dios. Todo. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que usar de medios, pero es Dios, finalmente, quien nos da las cosas. Porque Dios nos da las cosas por medios o sin medios, o a pesar de los medios. Fíjense, con medios, Dios nos puede dar el alimento con medios, trabajando. Nos puede dar el alimento sin medios. Puede hacer que descienda pan del cielo. El maná descendía del cielo. O Dios puede darnos las cosas a pesar de los medios. ¿Qué significa esto? Pues esto fue lo que le sucedió a Sara. Sara era una mujer que había sido toda su vida estéril. Estéril. No podía tener hijos. Y además ya tenía casi 100 años. Era muy vieja. Además de estéril, muy vieja. Demasiado vieja. En este caso no había medio, ninguno, por el cual pudiera venir un hijo por parte de ella. Tampoco de su marido, que tenía también otros casi 100 años. Y sin embargo, dice la Biblia, Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El Señor da todas las cosas.
con medios, sin medios, a pesar de los medios, Él da todas las cosas. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo 4:17, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Un creyente sabe que las fuerzas vienen de Dios y nos las da en el camino, en el camino, en el camino que es Cristo, en el camino que es el seguimiento a Cristo, en el camino. Y nos da sus fuerzas, como hemos dicho antes, por la fe, por la fe. Por la fe que nos hace creer en Él, creer en su palabra, creer en sus promesas, creer en sus enseñanzas, pero también creer en cosas que tienen que ver con la providencia. Hay cosas que nos suceden para las cuales no hay una enseñanza directa de parte de Dios. No hay un escrito está. Y en esos momentos, la fe nos ayuda a discernir los tiempos, las ocasiones, las circunstancias. Nos ayuda a entender cuándo debemos esperar a Dios o actuar. En cualquier caso, Él nos va a dar o dejar de dar lo que sea, pero hay momentos en que tenemos que actuar o dejar de actuar. En Isaías 30:15 se dice, así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. ¿Veis? Este es un ejemplo de un momento en el que el creyente debe discernir si lo que le corresponde es esperar en Dios, es orar. Orar y esperar en Dios. Porque no puede hacer nada, ni Él ni nadie. Y por tanto, debe de esperar, eso sí, confiando, con la fuerza de la fe, confiando en Dios. Y hay otros momentos en el que el creyente debe de moverse, actuar, confiando también, pero moverse. Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Está el día de trabajo, está el día de la acción. En el día del trabajo o de la acción, cuando Dios nos muestra que tenemos que movernos, que hacer, que actuar, debemos hacerlo. También confiando en la fuerza y en el poder del Señor. Esto le sucedió a Israel cuando Dios le condujo a orillas del Mar Rojo. Perseguido por Faraón, el pueblo de Israel se encontró con el Mar Rojo de frente. El pueblo se puso a llorar, a clamar. Dios le dice a Moisés, ¿qué hace ese pueblo ahí? Quieto, parado. ¿Qué hace ese pueblo ahí? Marchad, seguid adelante. Por tanto para esperar como para actuar, hay que tener fe, hay que tener la fuerza de la fe. Y un creyente tiene la fuerza de la fe en el camino de Dios para obedecer lo que claramente está escrito, revelado, pero también para discernir la providencia, los momentos, las situaciones, y saber si procede quedarse quieto y esperando en Dios o hacer alguna cosa, dirigirse a un sitio, a otro, tocar a una puerta o a otra, en definitiva hacer algo y hacerlo para la gloria de Dios, en la confianza de Dios, de que Él será quien dé la salida, la respuesta. Dios, en definitiva, nos da sus fuerzas. Nos da sus fuerzas a través de la fe. Y es interesante como en la palabra de Dios, en Efesios 6, se habla de la fe
y se habla de ella como de una armadura, la armadura de Dios. Dios quiere que tengamos siempre sus fuerzas, que vayamos siempre vestidos con su armadura, la armadura que nos da la fuerza en el combate, en la vida. Siempre debemos ir con la armadura. Dice Efesios 6, 10 y 13 al 18. Mirad cómo comienza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes con la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra, orando. Se nos habla de distintas partes de esa armadura y todas ellas tienen que ver con aspectos de la vida de un cristiano en que la fe es el fundamento de tener puesto, tener sobre uno esa parte de la armadura, la verdad, dice aquí, la justicia, el evangelio, la salvación, la palabra, la oración. Todas estas cosas que son el devenir cotidiano de un creyente es la armadura de un cristiano. En definitiva, un cristiano que está en el camino que es Cristo. Que en ese camino que es Cristo está permanentemente oyendo la verdad, creyendo la verdad, siguiendo la justicia de Dios en su vida, esperando en el Evangelio, teniendo la salvación, leyendo, meditando la palabra, orando. Un creyente que se comporta como tal, como creyente, en ese seguimiento de Cristo, y hace las cosas propias de un creyente, que son estas cosas que dice Efesios 6. Esta es la armadura de un creyente. Tener puesta la armadura es hacer las cosas propias de un creyente, y hacerlas constantemente. Un creyente que se reúne con sus hermanos, un creyente que está en la verdad, que sigue la justicia de Dios, que cree en el Evangelio, que no hay más salvación que en Cristo, que sabe que todo es por la fe en Él, que espera que en Cristo un día se va a encontrar con Dios, que tiene la palabra como única norma de fe y justicia, que ora en todo tiempo y circunstancia. Un creyente que vive de esta manera tiene la armadura de Dios, tiene la fuerza de Dios. Un creyente que no hace estas cosas, que se aleja de Dios, porque se enfría, porque hay otras cosas del mundo que le atraen más. Un creyente que deja de hacer estas cosas porque deja de pensar que estas cosas son importantes, porque a veces el mundo, al atraer, hace que el creyente piense que, bueno, qué monótono ir a la iglesia todos los domingos, todos los jueves, leer la Biblia, escuchar la Biblia, cantar, orar, saludar a las mismas personas. Hay personas que piensan que esto es monótono y se sienten más atraídos por las ofertas engañosas de la vida. Las ofertas engañosas de la vida. Todos recuerdan la película de Pinocho. Recuerdan cómo en aquel lugar donde llega Pinocho, a los niños se les da a comer todo tipo de chucherías, de golosinas, de caramelo, juegan al billar, disfrutan de juegos y de cosas, y a medida que va avanzando el tiempo en aquel lugar de disfrute, se van convirtiendo en burros. Se van convirtiendo en burros. Eso dice él, o hace la enseñanza, nos muestra la película de Pinocho. No sé si la habéis visto o la recordáis.
Es una metáfora de que la senda ancha entretiene al hombre, le llena de deleites temporales para convertirle finalmente en un burro, para que le salgan orejas de burro, rabo de burro, patas de burro, se conviertan finalmente en burros. Esto es una metáfora de que las cosas de la vida buscan perdernos. ¿Cuántos creyentes creen en el mantra de disfruta de la vida? Mientras seas joven, disfruta de la vida. La vida sin Cristo no vale la pena. La vida fuera del camino que es Cristo no vale la pena. Porque solo en Cristo, solo en el camino que es Cristo, solo vistiendo la armadura de Dios en el camino de Cristo, se tiene la fuerza, el poder de Dios, la fuerza de Dios para seguir avanzando día a día. Y se es bienaventurado. El creyente es una persona, el creyente que anda en Cristo es bienaventurado, es feliz. Bienaventurado quien tiene sus fuerzas en Dios, dice el Salmo 84. Es bienaventurado porque quien tiene sus fuerzas en Dios encontrará en los momentos difíciles más fuerzas y con ello el consuelo de Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, dice el Salmo 84, 5 al 6, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Esta es la promesa de Dios. Quien está en sus caminos, quien tiene sus fuerzas, en los momentos de sequía recibirá lluvias de bendición que llenarán los estanques de agua. Un creyente no pasará sed en el camino de Dios. Nunca perderá la fuerza por falta del agua de la bendición de Dios. Es bienaventurado quien tiene sus fuerzas en Dios, porque tendrá respuestas a sus oraciones. Quien anda en el camino de Dios, cuando ora necesitando a Dios, verá a Dios. A Dios se le puede ver. Se le puede ver en sus respuestas. Cuando una persona pide algo a Dios y lo recibe, es como ver a Dios, verle en aquello que ha pedido. Dice el Salmo 84, 7 al 9, irán de poder en poder, verán a Dios. Jehová, oye mi oración, escucha, oh Dios, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en tu ungido. Quien tiene sus fuerzas en Dios, verá a Dios. Ver respuestas a nuestras oraciones es ver a Dios. Quien tiene sus fuerzas en Dios vivirá sin temor, sin miedo, con gozo permanente. Dice el Salmo 27.1, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y dice el Salmo 28, 7 al 8, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Estimados hermanos y amigos, la Biblia dice, bienaventurado el hombre que tiene sus fuerzas en Dios. En la Biblia la vida humana se compara con el viaje por un camino, y solo hay dos posibles caminos por los que puede ir el hombre: el buen camino o camino que Dios ha mandado, por el que van los justos, o el mal camino,
el camino de los pecadores irredentos, no redimidos, que conduce a la perdición. El Nuevo Testamento confirma que Jesús es el único camino a Dios. Un camino estrecho, pero un camino de fuerza, en el que hay fuerza, en el que hay fe. Los que creen en Jesús van por el camino de la fuerza. Y los que no creen en Jesús van por el camino ancho a la perdición, en el que no hay ningún tipo de fuerza espiritual o moral. Los creyentes necesitamos fuerzas cuando padecemos circunstancias que desgastan y agotan el ánimo y la fe. Y solo en el camino, solo permaneciendo en el camino estrecho, en Cristo, seguiremos manteniendo esa fuerza. El que tiene sus fuerzas en Dios es bienaventurado. Dios da sus fuerzas para que los suyos vayan por el camino de salvación, de verdad y de santidad, hasta el fin. Dios da sus fuerzas por medio de la fe en Cristo. Dios da sus fuerzas para que sus hijos sepan transitar el camino estrecho, para que confíen en Cristo y no en los medios terrenos, para que sepan el tiempo en el que tienen que esperar o en el que tienen que actuar en Él. Es bienaventurado quien tiene sus fuerzas en Dios, porque encontrará consuelo en los momentos difíciles, porque verá respuestas a sus oraciones, porque vivirá sin temor, vivirá con gozo. Dice Isaías 40, 28 al 31. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor te ayude a ser bienaventurado, porque tienes tus fuerzas en Él, en Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos llama a entender que en tu camino, en el seguimiento de ti, de tus cosas, de tu Hijo, está la fuerza de la fe. La fuerza de la fe para creerte, para entenderte, para obedecerte, para discernir los tiempos, para entender tu providencia, para actuar en cada situación de la vida, para sobrellevar las dificultades. Ayúdanos, Señor, a entender que solo en tu camino, que solo en ti hay fuerzas, que no nos alejemos nunca de ti, ni por un instante, Señor. Ayúdanos a sentir que aquel que tiene en ti sus fuerzas es bienaventurado, es feliz. Gracias, Señor, por la salud que sigues dándonos. Te pido por mi hermano Carlos, que tengas misericordia de él, Señor. Esta operación que ha tenido de cáncer, ayúdale, Señor, a superarlo y sobre todo, dale tus fuerzas, dale la fe para entenderte y para seguirte
los días de su vida que le quedan. También por su familia, Señor, por su esposa y por su hija. Te pido también, Señor, por otros hermanos que están en estos días enfermos, como Susana. Ten misericordia de ella, Padre. Ayuda a los médicos a encontrar el remedio. También por Loli, Señor, ayuda a los médicos a saber qué puede tener. Y también por otros, Señor, que se están recuperando lentamente de sus enfermedades, como Carmen Rosa, como Carmen Teresa, como la hermana de Noemí, como los padres de Josefina, como Ventura, como Antonio, como Bárbara, como Águeda. Ten misericordia de Jeremías, de Cristina. Ten misericordia, Padre, de los enfermos. Gracias, Padre, porque en ti hay fuerza. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.